Hola guripas, Hola. hoy les traemos al canal a un invitado muy especial. Se trata de un atacameño de nacimiento y de corazón llamado Diego Cruz. Bueno, el mozo es un fenómeno porque... No es verdad, pues es que es un mozo. Más joven que yo es. Sí. Un enamorado de su tierra y sobre todo pues de la historia, en este caso del regimiento Atacama que se formó allí en la Guerra del Pacífico. Y entonces, bueno, pues él es un autodidacta porque, en fin, a base de estudiar, de indagar y de ponerle mucha voluntad, pues el tío se lo sabe de maravilla y tiene muchos datos y mucha información. Entonces, pues gracias a él hemos podido hacer este vídeo. Claro, porque es que cuando subimos el vídeo de los juramentados de Atacama, donde reaccionábamos al vídeo de Klaus, nos escribió porque dice, es que tengo que puntualizar ciertas cositas, y nos ha contado la historia real de los juramentados de Atacama, que realmente es impresionante, nos ha enganchado y yo creo, vamos, estoy totalmente segura que va a ser igual con ustedes, les va a enganchar, porque este chico cuenta la historia con una pasión, con un... Oye, me ha encantado. Se lo sabe muy bien y luego, pues bueno, ha aclarado bastantes cosas que según él, pues no... La historia oficial y... Además, es un lujo que haya hablado con nosotros y nos permita subir la entrevista que hemos hecho, porque es uno de los colaboradores del canal La Historia como nos se la contaron. Y ya saben ustedes que ese canal es que es buenísimo porque los vídeos de historia... Sí. Así que colabora con ellos y ahora también con nosotros. Bueno, pues vamos a verlo, a ver qué les parece. Bueno, Diego, te quería preguntar, ¿por qué sabes tanto tú de historia de la Guerra del Pacífico? Porque a mí me gusta la Guerra del Pacífico. Desde la enseñanza básica era como casi obligatorio hablar de la guerra, de la Guerra del Pacífico. Pero se pasaba muy poco, así como una pasada por encima. En cambio, a mí yo quería profundizar más sobre la guerra, o sea, por qué se inició, quién la comenzó. En este caso se ve que el que comenzó la guerra fue Bolivia por incumplimiento de tratado, y también para resaltar o hacer un homenaje a todos estos batallones cívicos movilizados que fueron gente civil que fueron a la guerra voluntariamente y dijeron, no, por mi patria yo mato y estoy dispuesto a que me maten a mí. Y no solamente hombres, mujeres y niños también, porque imagínense, en la Esmeralda había niños de 10 años. Madre mía. Por ejemplo, el que tocaba la corneta en la Esmeralda, Gaspar Cabrales, tenía entre 10 y 12 años. Sí. Y principalmente en mi provincia, en mi región, que en ese tiempo era provincia, la provincia de Atacama, fue la única que se movilizó, pero sin obligación, voluntariamente. De hecho, en esa época pagaban el enganche, que eran como 6 pesos. Sí. Acá lo rechazaron, dijeron, no me pagues el enganche, voluntariamente. Fíjate, ¿eh? Y aquí llegaron, como les conté esa vez, al cuartel del batallón cívico, o la de la Guardia Nacional Copiapó. Llegaron cantando cuecas, gritando viva Chile, que mueran los cholos, como así se refieren a los peruanos y a los bolivianos. Sí. Llegaban alegres cantando cuecas, y el fuerte del batallón Atacama fue principalmente minero, si bien habían profesores, artesanos, campesinos, pero el mayor fuerte fue minero por el mineral de Chañarcillo. Y aparte la minería y la guerra están muy unidas, por así decirlo. Por ejemplo, la pólvora, minería y en guerra. Sí, claro. Pero eso sí, el batallón Atacama fue como muy maltratado, en el sentido de que no les dieron uniformes, les dieron unos rifles, pero de la época de la independencia, por así decirlo, que lo único novedoso es que en vez de echar pólvora en una cazoleta, le ponen un fulminante y listo. Sí. Y no solamente el Atacama, sino que también el batallón Coquimbo, que eran los dos principales mineros, fueron maltratados. De hecho, a los del Coquimbo aquí, porque el Atacama y el Coquimbo están muy unidos, fueron hermanos, por así decirlo. El uniforme del Coquimbo fue como un uniforme casi como de tela de los jeans, azul. Sí. A ellos le decían los compadritos del Coquimbo, o los huerfanitos, o los guachitos. Ajá.
En Chile se le dice a un huérfano guacho. Se le dice los guachitos, los huerfanitos. Al Atacama se le empezó a decir los padrecitos por estas túnicas largas, de casi un color casi negro, porque el color no era negro, era azul-negro, que era un intermedio. Sí. Entonces le empezaron a decir los padrecitos, los curitas, los padrecitos le decían, por protestantes en algunos. Y acá en Atacama se les regaló, literalmente la ropa se les regalaba por montones. Las camisas, que era la principal vestimenta que iba abajo en este caso de la casaca o de la chaqueta, eran camisas, y las tiendas acá en Copiapó se las regalaban, dicen tomen. Sí. El arte del batallón también fue hecho por las damas de Copiapó, por donaciones de tertulias, de ópera, actuaciones, incluso el estandarte del batallón número 1 no cumplió con el reglamento de los estandartes de los batallones cívicos. ¿A qué se refiere esto? Que el estandarte debía ser de paño azul con estrella plateada y letras en dorado, pero el estandarte era de color un rojo burdeo casi, un rojo vino, estrella amarilla y letras en dorado o en letra en amarillo. Sí. El ejército se los permitió porque si era un regalo de la gente de Copiapó no había que rechazarlo. Y bien, el batallón se movilizó a Caldera, aun cuando el Huáscar estaba el Huáscar rondaba por los mares después del 21 de mayo, y quedaron con hacer los fuertes de Caldera, el fuerte norte y el fuerte sur, creo que era el fuerte Esmeralda y el fuerte Prat. Y el que lideró la construcción de los fuertes fue Rafael Torreblanca, que es este caballero. Este de acá es Juan Martínez, comandante del batallón. Entonces... Claro, te pones a leer y a estudiar y a indagar sobre el tema, pues al final, y como te apasiona, al final cuando te gusta una cosa mucho, pues al final es que te lo interiorizas tanto que por eso luego lo explicas también, que eso es lo que suele pasar cuando te apasionan las cosas. De hecho, ahora sí, continuando con la historia, ya más o menos como el 15 de octubre, ya esto es cuando el Huáscar cayó, fue capturado por la Escuadra Nacional al mando de Galvarino Riveros, el comandante en jefe de la Marina. Por el 15 de enero se corrió un rumor de que el Atacama y el Coquimbo no iban a pelear, o sea, iban a ser trasladados a Antofagasta, pero se iban a quedar allá preparándole café a las fuerzas de línea. Iban a ser las fuerzas de reemplazo. Y esto al intendente, por lo que tengo entendido, no le gustó, porque están diciendo, oye, acá tenemos un gran potencial que son los mineros, porque el minero repecha cerro, sube cerro, hace un montón de cosas, y se van a quedar ahí preparando café. No. Ya. Entonces al Atacama y al Coquimbo los embarcan, los mandan a Antofagasta. Incluso algunos del Atacama iban como paisanos, o sea, iban con su típico traje, vestón, pantalón, sombrero, porque no le alcanzó para el uniforme. ¿Por qué? Por eso, porque el ejército no les brindó uniforme. La provincia tuvo que hacer los uniformes desde cero. O sea, que ellos se ofrecieron, pero el ejército como que los tenía ahí que no les echaban cuenta, ¿no? Como diciendo, bueno, que estos que están aquí... Claro, pero ¿y cuánto tiempo estuvieron de instrucción? Porque tendrían que haberles dado una instrucción mínima para entrar en combate. Debieron estar, a ver si en abril fue la declaración de guerra, el 5 de abril, con la demora, o sea, con el reclutamiento, yo creo que no mucho tardaron en estar en el entrenamiento. Yo creo que me arriesgaría a decir desde el comienzo de la guerra, que fue el 5 de abril, porque el cantón literalmente se llenó en un santiamén en Atacama. Incluso, como les comentaba esa vez, que como el cuartel tenían que cerrar las puertas y literalmente le decían, esperen que maten a uno para que entre uno. Claro, pero una mínima instrucción, me refiero de tiro, de movimiento y de tal, algo de... Si tuvieron como a ver, si en abril fue la declaración de guerra, en llenar las plazas, en aumentar las plazas del batallón y el reclutamiento de subtenientes, me arriesgaría que decir a partir de junio en adelante. Sí. De junio en adelante tuvieron una instrucción militar en Caldera, porque ahí lo trasladaron a Caldera para, aparte de hacerlos fuertes y fortificar Caldera ante un ataque del Huáscar, recibieron instrucción militar, a pesar de tener unos fusiles mini. Que esos son de avancarga. Entonces, esto con la institución, ya en octubre son trasladados a Antofagasta, que ya era chilena por la toma, y ellos, junto con el Coquimbo, deciden hacer una demostración al comandante jefe, que era el comandante Escala, junto a su estado mayor. Demostrarle que
de qué era capaz el Atacama. Sí, Ya. las pruebas de tiro no salieron muy bien Sí. por estos rifles. La carga a la bayoneta que ellos hicieron dejaron a los comandantes, literalmente los dejaron locos. Porque entre disparo y carga, literalmente dejaban al enemigo sin tiempo de reacción. El Coquimbo incluso mejoró el tiempo de recarga de los minis. ¿Sí? Porque claro, ellos tienen más rifles, más balas y dijeron, ¿saben qué? Vamos a disparar y vamos a mejorar la puntería. Claro, se puso a disparar como loco, el Atacama empezó a carga con bayoneta y a ataque con corvo. Porque los que introducieron el corvo fueron los regimientos mineros o los batallones mineros. ¿Por qué? Porque el corvo sirve lo usaban de la minería para extraer el mineral, para rasparlo, para defenderse. Sí. Era un arma más cortita. Entonces los comandantes se dan cuenta del potencial del Atacama y dijeron no lo podemos dejar atrás. Y claro, cuando se decide el desembarco de Pisagua, el primer desembarco anfibio de la historia moderna, dicen, a ver, ¿quién va? El regimiento Santiago, el Zapadores y los navales, el batallón naval. No saben qué, saquen al navales, pongan al Atacama. Sí, ya. Sacaron a un regimiento para meter al Atacama. Y entonces en ese desembarco, claro, pero ya cuando demostraron su valía les pasaron estos modernos fusiles que eran los Comblain, porque el ejército estaba armado mayormente con el Comblain 2, un rifle belga, y en menor medida con el Gras, que es un rifle francés, pero ambos eran del mismo calibre, así que no importaba si te daban un Gras o un Comblain, te servía igual. Y en el desembarco de Pisagua, en el desembarco van tres compañías del Atacama y uno del Zapadores, o sea, mayoritariamente la primera oleada de desembarco fue compuesta del Atacama. Y cuando ellos bajan, empiezan a disparar porque los peruanos, digamos, Pisagua aquí está la playa y al tiro es un cerro de pura arena. Sí. Entonces el enemigo empezó a disparar desde abajo porque los rifles que tenían los aliados, en este caso Perú y Bolivia, eran de muy corto alcance. Tenían que esperar que los chilenos se acercaran para estar como unos 100, 200 metros o 300 metros a lo más en algunos 400 y recién disparar. En cambio el fusil chileno, que era el Comblain de los Gras, tenía 1200 metros efectivos. O sea, yo puedo estar desde kilómetros y podía atinar. En cambio los peruanos no, tienen que estar sentaditos esperando y recién cuando estén como a 400 metros dispararle. Entonces el Atacama empieza a repeler el ataque y avanzar, y en este sentido la playa de Pisagua o el cerro de Pisagua en la parte de la playa era pura arena. Entonces ¿qué pasaba? Que los soldados chilenos daban 2 pasos, pero al tiro la arena los tiraba para atrás, entonces estaban como así y retrocedían, tenían que ir muy rápido. Pero aquí destaca el Atacama porque dicen que el Atacama se quitó los calamorros, que son las botas, y empezaron a subir el cerro. Incluso un soldado del Navale comentó de que el Atacama subió el cerro como si fueran gatos, no se tardaron en subir. Y también hablaron de un oficial que con su espada señalaba el avance del ejército chileno. Y ese oficial que llevaba la espada era Rafael Torreblanca. Él era el que informaba el avance. Ya. Y al subir el cerro, ya para indicar que Pisagua era capturada, él, con ayuda de 2 soldados, hicieron que él se subiera a un poste telegráfico que aún está en actualidad en Pisagua, y ahí clava la bandera chilena diciendo Pisagua es nuestra, Pisagua. Y claro, bueno, no hay que desmerecer también un regimiento de línea que atacó en sí el puerto de Pisagua con ayuda de la escuadra, pero aquí el Atacama fue el que sacó la mayor felicitación posible. Después de este combate son trasladados a San Francisco, o a Dolores, a San Francisco de Dolores, es el nombre completo, para asegurar los pozos de agua, porque es vital en el desierto. Sí. Claro. Y es movilizado y van al cerro San Francisco, y junto con el Coquimbo, el Atacama y un regimiento más que deben proteger a los cañones del sargento mayor Juan de la Cruz Salvo, que pronto, muy adelante, será también héroe Salvo. Entonces, claro, están los cañones y un poquito más atrás están ellos, está el Atacama y el Coquimbo en la cima del cerro. Y claro, como el enemigo estaba bien lejos, por decirte unos 200, unos 500 metros, esperando el apoyo de Daza, porque se supone que las fuerzas de Perú y Bolivia, que estaban en Tarapacá, que iban a esperar refuerzos desde Arica y iban a atacar a las fuerzas chilenas en forma de pinza, rodeando el cerro, eliminando por completo al ejército chileno. Pues pasa que
Daza se dio la vuelta. O sea, de Arica salió un par de kilómetros y después no. Se pegó la vuelta. Y un jinete fue informando que Daza no había llegado. Y claro, entre las fuerzas peruanas estaban, ¿qué hacemos? Hoy, ¿qué les pasa a estos bolivianos traidores? Entonces, pues como estaban con la moral alta, empezaron como a puta, ya. Y de repente, de hecho, esto no se sabe, suena un disparo de rifle, pero aquí no se sabe si fueron los chilenos o fueron los peruanos los bolivianos. Solo se dice que fue un disparo. Y todos estaban ¿quién disparó? ¿Quién disparó? Y los del cerro, y los que estaban en el cerro, las fuerzas chilenas, dijeron, no están atacando. Y dan orden de disparar los cañones, que no era Salvo el único, estaba Wood, los cañones al mando de un oficial de apellido Wood, Montoya, Villarreal y Salvo. Eran 4, desplegados por todo el cerro. Había unas fuerzas del segundo de línea escondidas en el ferrocarril, mientras que el Atacama estaba en el cerro. Entonces los aliados empiezan a atacar así en desorden, porque claro, los soldados peruanos al ver a sus compañeros caer, ellos dicen, no, mejor ataquemos, y no le hacen caso a ningún oficial. Y en el momento de que un coronel boliviano de apellido Villegas toca atacar con sus fuerzas en guerrilla y tomar las batallas de Salvo, claro, empiezan a escalar. Salvo defiende su posición. El Atacama estaba en la cima del cerro cocinándose un buey. Claro, como los cañones estaban ocupados, nosotros no nos estaban llamando, estaban preparándose un buey, hasta que el comandante Martínez le ordena defender a Salvo y les dice, si los niños quieren comer, primero tendrán que pelear. Entonces tuvieron que tomar los rifles, dejar el vacuno ahí cocinándose o quemándose y partir al ataque a bayoneta calá, obviamente calando la bayoneta. Y Salvo estaba acá, ellos se tiran al tiro y defienden a Salvo, pero los aliados en este caso hacen que el Atacama retroceda un poco, pero llega el Coquimbo y ya no había nada que hacer, y ya los aliados deciden retirarse del combate, y el Atacama se tiró literalmente cerro abajo cargando a bayoneta y disparando a mansalva. Porque si el enemigo está arrancando, podéis dispararle perfectamente. Es como dispararle a estos patos de feria. Sí. Y aparte también a bayoneta calada, como la bayoneta chilena era como de 80 centímetros, en cambio la bayoneta peruana o la boliviana era mucho más corta, entonces les daba un rank, alargaban más el rifle. Entonces podían perfectamente apuñalar la espalda, girar el rifle y disparar. Y en esta carga fallecen los 3 primeros oficiales del Atacama: Vallejo, Blanco y Wilson. Lo diré por nombre, por apellido, porque los nombres se me confunden un poco. Entonces, después del combate hacen el recuento de cuántos cayeron, cuántos heridos son, y cuando se enteran de que estos 3 oficiales han caído, el general Escala estaba pasando por ahí y dice, son tan bravos como humanos. Incluso encontraron a un chileno con un peruano ensartados con las bayonetas, muertos. Madre mía. Sí. En el choque, ambos se clavaban la bayoneta. Sí, claro, y ahí te quedas. Y ahí te quedas, te quedas en la posición, claro. Sí. Quedan así como medios caídos. Y aquí empieza la leyenda de los juramentados de Atacama. Si bien Jorge Nostroza, en su novela Adiós al séptimo de línea, el juramento dice que es 5 juramentados: Vallejo, Blanco, Wilson, Moisés Arce y Rafael Torreblanca. 5. Mueren los 5. Eso es completamente falso. El juramento no fue así. El juramento era, si uno moría, los que quedaran debían asegurarse de repatriar su cuerpo a Copiapó. Sí. En el desierto. Y aparte, yo también vi, aquí voy a hacer una mención a Klaus, un compatriota que hizo el video de Atacama. La tumba que él mostró, según la historia que aparece acá en este libro, esa no es la tumba original. No es la tumba original. La tumba original fue en la cima del Cerro San Francisco, donde estaba el Atacama. Vale. Lo encontraron en la cima del cerro, y ahí Torreblanca escribió con un lápiz en una cruz: cayeron entre el humo del combate, víctimas del deber y del honor, desnudados y heroicos compañeros, valientes de Atacama, adiós. Vale, ahora sí. ¿Y hoy en día sigue ese sitio que se puede visitar o ya no? Sí, y hay un monumento, como un cuadro de piedra bien grande y ancho. Sí. Y abajo hay una placa en homenaje a los batallones de Atacama y de Coquimbo. Pero por desgracia, toda esta leyenda de los juramentados pusieron una tumba casi abajo del cerro, que señala que ahí están los juramentados de Atacama y que esa tumba fue saqueada. Cosa que es mentira, porque los cadáveres de los 3 oficiales fueron exhumados un tiempo después y fueron repatriados a Copiapó. Vale. Y la tumba original fue en el cerro, pero el lugar de la tumba ocupa ahora un monumento.